Bienvenidos nuevamente, qué gusto estar juntos compartiendo esta palabra que nos regala el Señor. Y bueno, estamos en el paso número 6 de nuestra primera etapa que se llama rendición. Recuerda que le hemos puesto rendición porque lo que queremos significar es cuando uno entrega su corazón a Jesús, cuando uno le ha entregado el corazón a Cristo, entonces ha rendido su voluntad al señorío de Cristo. Por eso se llama rendición. Rendimos nuestra voluntad a Cristo y dejamos que Él gobierne nuestras vidas con su palabra. Esto es Familias Restauradas en Cristo, FRC, Familias Restauradas en Cristo. La palabra que hoy nos corresponde, la enseñanza que hoy tenemos, es el paso número 6 y es un título muy hermoso porque dice su palabra, cartas de amor que guían mi vida. Cuando aprendo a entender que la Biblia no es un libro denso ni difícil de leer, sino que allí están las cartas de amor que escribió Dios para guiar mi vida, entonces mi visión de la Biblia también va a cambiar. Yo debo tener esta revelación y pedirle a Dios que me ayude a tenerla. Entender que es la forma como Dios me habla, que vamos a verlo de aquí en adelante y nos vamos a gozar con estas enseñanzas al descubrir el valor eterno de la Biblia y el valor tan rico que tiene la palabra de Dios, a disfrutarla, a comerla con gusto, con alegría, porque es lo único que cambia tu vida. Entonces, hoy queremos como objetivo dejar centrados 4 puntos. El primero es entender que la Escritura es inspirada por Dios, ya lo vamos a desarrollar, que es una de las formas más seguras de saber que es Dios quien nos habla. Muchas veces tú tienes dudas, no sabes cómo actuar, cómo resolver un problema y buscas que Dios te hable y te responda. Y hay muchas formas como los cristianos buscamos respuesta y a través de una profecía, a través del consejo de un hermano, a través de un sueño, a través de señales o de visiones. Pero la forma más segura como puedes obtener la respuesta y donde Dios sus promesas las vuelve sí, es a través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante amar la palabra de Dios. Cada página es una carta de amor escrita por Dios para que aprendamos a conocerle a Él y a conducirnos de la manera correcta en nuestras vidas. Es una carta de amor de Dios para nosotros. Por eso no despreciamos ninguna de las hojas, ninguna de las letras de la palabra de Dios, porque es una carta de amor escrita por la mano de Dios. Y el cuarto punto es dulce, dulce como miel. La palabra de Dios es hecho como un símil, que así como la miel es deliciosa, la miel es provocativa, entonces el autor sagrado pone esta figura literaria como para que podamos entender lo delicioso que es disfrutar la palabra de Dios. El Salmo 19:10 dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la miel que destila panal. Es decir, la palabra de Dios es más valiosa que oro, y no cualquier oro, sino oro afinado, y es más dulce que la miel, y pone aquí como figura que la que destila del panal, o sea, la miel fresca, la miel deliciosa. El Salmo 119:103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Si hay cosa deliciosa, es la miel, pero hace el comparativo y dice, pero más deliciosa es tu palabra. Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Aquí está el refrigerio para tu alma, para las heridas, para los dolores, para el cansancio y hasta la sanidad física está guardada en la palabra. Bueno, hoy vamos a hacer una parte más teórica y la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a compartir un pasaje pequeño y lo vamos a leer juntos
lo vamos a disfrutar juntos y vamos a aprender a sacarle más y más provecho a una lectura de cualquier pasaje de la Biblia. Entonces, hoy vamos a tener, como te digo, un poquito de teoría y la próxima semana vamos a hacer una práctica. Empecemos por definir qué es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. El término de la palabra Biblia significa libros y viene del griego biblión. La Biblia es una colección de 66 libros entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La expresión testamento, en el sentido de la Biblia, significa pacto o convenio. Entonces tenemos un antiguo pacto y tenemos el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Entonces ya sabes tú que la Biblia tiene 66 libros, de los cuales 39 son del Antiguo Testamento y 27 pertenecen al Nuevo Testamento. ¿En cuántos idiomas se escribió la Biblia? Básicamente está escrita en hebreo, griego y arameo. Obviamente, el Antiguo Testamento, que es más largo, está escrito en hebreo y algunos pedazos en menor proporción en arameo. Y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Así fueron escritos los manuscritos. A propósito, manuscrito es una copia de otro texto que se iban pasando de generación en generación. No existen, digamos, en esencia un original, el que se escribió originalmente, porque ese sería el autógrafo. Pero sí existen los manuscritos, que son las copias de las copias. Entonces, el Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo, que es la lengua de los israelitas. También se escribieron en arameo, como te dije, que es un idioma emparentado con el hebreo y parte de la familia de las lenguas semíticas. Semíticas quiere decir judíos, de Sem, uno de los descendientes de Noé. El Nuevo Testamento se escribió en griego, aunque parte del mismo fue hablado primeramente en arameo, idioma cotidiano de Jesús y sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente el idioma que hablaba Jesús en la tierra era el arameo, que como lo vimos es un idioma muy parecido, muy primo del hebreo. Pero después todos los textos del Nuevo Testamento se manejaron en el lenguaje griego, que era como el lenguaje, por decirlo de alguna manera, universal, un poco parecido a lo que sería para nosotros el inglés de hoy. ¿Quién escribió la Biblia? Entonces, la Biblia fue escrita por más de 40 autores, quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo. Además, estos autores pertenecían a diferentes épocas, profesiones u oficios. Tú sabes que ahí había legisladores, reyes, profetas, pescadores, doctores, etc. Cada uno de ellos mantuvo una armonía en el mensaje de la palabra de Dios con respecto a los otros libros, de tal forma que no hay contradicción, ya que la Biblia es inerrante, o sea, esto quiere decir libre de error, gracias a la inspiración e influencia del Espíritu Santo sobre su palabra revelada. O sea, que si quieres tener algo seguro, confiable y que tiene la firma de Dios, es la Biblia. Allí no vas a encontrar errores. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Para algunos, el tema central de la Biblia es la salvación. Para otros es simplemente Jesucristo, porque Jesucristo es la salvación. Es decir, el centro de la Biblia, el foco de la Biblia, hacia donde todo apunta en la Biblia, es hacia Jesucristo, a la obra de Jesucristo, a la obra de Cristo en la cruz, que nos redimió, que nos dio vida eterna. Cristo es el medio para la salvación del pecado en el que vive el hombre. Jesús provoca una respuesta en pro o en contra de Dios Padre. Es el corazón de la Biblia. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, vamos a tratar de entender un poco más profundamente qué significa que la Biblia fue inspirada. ¿Qué significa esto? Entonces, la doctrina de la Biblia es algo que la propia Biblia nos enseña. Aquí en este texto que está en 2 de Timoteo 3:16 dice,
toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces aquí aparece la palabra inspirada por Dios. Vamos a ver qué quiere decir esto. Esto viene de una palabra griega, theopnestos, que quiere decir que, mira lo bonito de esto, ¿no? La palabra griega en este pasaje nos indica que la escritura es exhalada por Dios o expirada por Dios. O sea, y viene a ser el producto del aliento creativo de Dios. La inspiración, Dios estaba controlando y dirigiendo tanto al escritor como a la escritura misma. Entonces, haz de cuenta como si Dios soplara sobre el escritor que estaba en ese momento inspirado por el Espíritu Santo para que él simplemente empezara a redactar prácticamente lo que Dios le iba dictando. Por otro lado, el aliento de Dios es en la escritura solo un símbolo de su omnipotente poder, el portador de su palabra creativa. De la misma forma en que Dios sopló en Adán aliento de vida, así también sopló en las escrituras el aliento de su vida. Entonces, es lo mismo. El Espíritu Santo es el que sopla el poder, la palabra. En la creación toda se hizo por la palabra y dijo Dios, y lo que Dios iba diciendo se iba haciendo vida, cobraba vida. Entonces, el poder de la palabra es infinito y esta es la palabra de Dios que cuando Él la sopla, Él la inspira, entonces se hace realidad. Por eso cuando tú abres la Biblia, abres el poder de Dios para tu vida, el poder que te puede transformar, el poder que te puede cambiar, el poder que te hace diferente, el poder que te hace nacer de nuevo, el poder que hace milagros está en la Escritura, porque está inspirada por Dios. Cuando tú abres la Escritura sale el aliento de Dios, el aliento que transforma, que da vida, que cambia. Y así como te digo, como en el principio, el Espíritu Santo, Dios hablaba la palabra y el Espíritu ejecutaba. Ahora es lo mismo, Dios habla la palabra, tú lees la palabra y la palabra tiene poder para transformar. Este es el regalo de Dios para nosotros. Es el poder de Dios regalado a nosotros en la Escritura. En 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Eso no fue simplemente el talento de una persona, no fue el talento de Pedro o de Pablo o de Moisés o de Jeremías o de Nehemías, no, ninguno de ellos, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es el regalo de Dios para nosotros. Entonces, esto tiene que cambiar mi visión de la Escritura. Por eso antes de empezar a leer la Biblia, yo debo orar con mucha fe y pedirle al Espíritu Santo que me ayude a entender lo que yo voy a leer. Tengo que decirle, Espíritu Santo, habla mi corazón y ayúdame a entender qué ajustes debo hacer en mi vida. No te olvides que desde que abres la Biblia vas a escuchar la voz de Dios. Al igual que con la oración, busca un lugar para leer donde no te interrumpan, donde puedas tener paz y tranquilidad en tu lectura. Deja a un lado celulares, aparatos que te distraen, comunicaciones, y procura concentrar toda tu atención en la palabra de Dios. Busca que nada interrumpa este tiempo donde Dios va a hablar a tu vida a través de su propia palabra. Aquí está la mejor seguridad para ser guiados. Como consejo, es mejor leer un libro completo de la Biblia de corrido, porque a veces a muchas personas, y a todos nos pasa que algunas veces no sabemos cómo leer la Biblia, entonces leemos un pedacito de aquí, otro pedacito de acá, y buscamos algo como que nos guste, pero el punto central es que toda la Biblia nos debe gustar, porque toda la Biblia es inspirada por Dios. En toda la Biblia vamos a encontrar cosas para cambiar, cosas para hacer, promesas que Dios nos regala. Entonces, por eso es más importante que tú seas disciplinado, escojas un libro
empieces y termines ese libro. Pídele a Dios que te ayude a escoger ese libro, y cuando ya sientas en tu corazón paz y tú digas, bueno, voy a leer el libro, el Evangelio de Juan, o voy a leer la primera carta a los Corintios, o voy a leer la carta a los Efesios, entonces empiézala despacito, saboreándola, disfrutándola y termínala, no la dejes a la mitad. Por ejemplo, ¿qué tal si empezamos por el Evangelio de Juan? Este podría ser una sugerencia para ti, y puedes adicionalmente ir leyendo el libro de Proverbios o el libro de Salmos en orden y despacio. Ahora, por ejemplo, los Proverbios son una colección de dichos que van uno a uno, y cada proverbio en esencia es como para leerlo despacito, para disfrutarlo. Entonces no se trata de leer en un día todo un capítulo de los Salmos o todo un capítulo de los Proverbios, sino disfrutar y hacerlo muy despacio. La Biblia habla de la palabra meditar, y el sentido de esta palabra es como rumiar. O sea, cuando uno medita es como cuando las vacas toman un poco de pasto y lo ponen en su boca y le dan y le dan y lo mastican y lo mastican y todo el día están allí dándole vueltas. Entonces, la Biblia habla por eso el libro de Josué dice, medita de día y de noche en esta palabra, para que tú de día y de noche estás con esa idea en tu cabeza, todo el día te está dando vueltas, estás pensando, estás reflexionando, y ese mensaje va cobrando vida en tu vida. Amén. Entonces, bueno, hoy vamos a dejar hasta aquí nada más, y la próxima semana vamos a ver este ejercicio práctico. El regalo de hoy es que el Espíritu nos está enseñando a enamorarnos más de la palabra de Dios, a entender el valor que la palabra de Dios tiene, y a entender que el consejo de Dios es: come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Y así es la palabra de Dios. Come, hijo mío, come la palabra de Dios, disfrútala y enamórate de la Biblia, porque ahí está todo el poder. Es como lo vimos aquí en este salmo, es más deseable que mucho oro, y que el mejor oro de la tierra no tiene valor comparado con el valor de la palabra. Los bendigo y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios para continuar con nuestro estudio de la palabra.